las hicieron carnaval. No sé si me entienden. Hay muchas familias que hablan de cuán grandes, cuán importantes eran sus abuelos y no sé qué, y ellos están viviendo en situaciones bien precarias. No es eso, hablar de unas glorias, de unas noblezas que nada que ver con nosotros, sino es intentar reavivarnos, intentar refrescarnos en nuestra fe, intentar recomponernos en nuestra fidelidad y compromiso con el Evangelio. Esos loguitos yo los saqué de la Asociación de Predicadores Laicos de la Iglesia Metodista Unida de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, símbolo del circuit riders, del jinete, el que cabalgaba en los circuitos, nos remite también a nuestra tradición de Juan Wesley, ¿no? Constantemente estarse preparando y constantemente dedicado a la misión. Ya no estamos en ese tiempo. Ahora tal vez el caballo podría ser una moto, ¿no? Y es en ese sentido que siempre debemos pensar que la historia del desenvolvimiento del movimiento wesleyano metodista del primer tiempo está íntimamente ligado a la caminata, al desenvolvimiento espiritual de nuestro hermano Juan. Esta es una de las últimos hallazgos que se han hecho de un Juan Wesley muchachón todavía en la universidad, ¿no? Ya está con cuello clerical. Entonces más o menos él tenía ahí unos 27 años, ¿no? Y el Wesley maduro. Los estudiosos más meticulosos de la cuestión wesleyana entienden que hay ciertas diferencias en el pensamiento del joven Wesley con el Wesley maduro, ¿no? Pero no vamos a entrar en esas minucias, ¿no? Entonces, como ya les decía la otra vez, la gran pregunta es ¿cómo leer a Wesley? ¿Cómo leer a Wesley? Este es el libro, una publicación de Wesley, original, del acta de la primera conferencia que Wesley celebró con sus predicadores. Entonces, ¿cómo leer a Wesley? ¿Como un corpus ortodoxo? ¿Como un cuerpo de doctrinas? ¿O como un caminar teológico? ¿No? Entonces, yo cuando era joven y empecé a descubrir a Wesley, yo pensé que la solución para la iglesia metodista era cumplir a rajatabla, quichinto, todas las dinámicas que él implementó en las sociedades metodistas. Y luego empecé a ver que hay cosas que son aplicables y cosas que no son aplicables. Es por eso que la iglesia en los Estados Unidos tuvo un desenvolvimiento diferente que la iglesia metodista en Inglaterra, ¿no? Y nosotros somos hijos de la tradición norteamericana, que no sé si ya han comentado de eso. Cuando la iglesia metodista se afinca ya con más fuerza, es en el tiempo de la expansión, es el tiempo de la colonización. ¿Y cuál es la dinámica ministerial que se usa? La dinámica es la de los ministros itinerantes, que a lomo de su caballo iban ministrando a las pequeñas poblaciones de los colonos que se metían cada vez más hacia el interior del continente. Y esta dinámica fue tan exitosa que ya en el siglo XIX la principal iglesia en los Estados Unidos era la iglesia metodista, ¿no? En ese sentido hay cambios de dinámicas, hay cambios sociales. Yo creo que para la realidad urbana las dinámicas eclesiales del primer movimiento metodista son las más adecuadas, ¿no? Entonces,
un corpus de dogmas inapelables para su taxativa aplicación. La herencia metodista es para eso, o como decíamos ya anteriormente, es una metodología, una manera de pensar, vivir y actuar. Entonces es mi particular percepción, que estamos entre esas dos aguas, ¿no? Que no se, ¿cómo se dice? No se contradicen, que no se oponen, que no se destruyen. Porque hacerlo tan santo a Wesley quita el valor de la obra providencial. Alguna vez vamos a hablar de eso. Providencial y prudencial de la gracia de Dios para su pueblo y en medio del pueblo. Providencial. No sé si más tarde va a aparecer. Si aparece más tarde lo omitimos. Providencial, porque Dios proveyó. Por eso Wesley reconoce que el movimiento metodista y las dinámicas de las clases de los pequeños grupos de las sociedades metodistas era un medio que Dios proveyó al pueblo inglés para levantarlo y darle salud, ¿no? Y es prudencial porque tiene que ver con la prudencia, con el pensar, con el razonar. Es prudencial porque a través de él los metodistas pudieron entenderse, comprenderse y así organizarse. ¿Sí? No es que el Espíritu Santo vino, tronó, hizo un milagro y sucedió las cosas. Era la vida de la gente que entendía, comprendía y respondía en consecuencia a eso. ¿Está claro eso, hermanos? Sí, por favor, interrúmpanme, ¿ya? Yo quiero que este tiempo sea más de eso. En ese sentido, toda la experiencia de Wesley, su trasfondo, tiene mucho que ver con su vida, ¿ya? Entonces, no sé si mis hermanos que me antecedieron ya hablaron de esto. Wesley tiene una fuerte herencia puritana, calvinista puritana. Sus abuelos, inclusive un bisabuelo por los dos lados, por el lado materno y por el lado paterno, eran ministros ordenados en la iglesia, pero que se declararon non jurors. Los que no juraron al acta de conformidad. Hermano, ¿me puede conseguir una agüita? Al acta de conformidad de las reformas tanto del rey Enrique VIII como de los posteriores como la reina Isabel I, principalmente el acta de conformidad de la reina Isabel I y después en la restauración de la monarquía con el rey Santiago. Ellos no estaban dispuestos a conformar su ministerio y sus pensamientos a este planteo oficial de la iglesia. Y él, por ser ministro de la iglesia anglicana, él asumía como parte de sí la vía media anglicana. Espero que me hayan podido entender un poquito cuando yo hablé sobre estos asuntos, ¿no? Y también sobre el arminianismo inglés. No el arminianismo que se discutió en Holanda, pero sí la manera en que los arminianos se plantaron en Inglaterra. Y él bebe mucho, asimila mucho de la patrística. ¿Qué es la patrística? Los escritos de los discípulos de los apóstoles. ¿Se acuerdan a Timoteo, a Tito, a Filemón? Los discípulos de estos vendrían a ser los padres de la iglesia, la patrística, los padres de la iglesia que se le llama, ¿no? Lo que ellos escribieron
Juan Wesley entendía que estaba más cerca de la experiencia genuina de la fe. Es por eso que tradición en el cuadrilátero wesleyano, que no lo diseñó Wesley, fueron teólogos posteriores, es muy importante. La herencia del pensamiento antiguo. Y, obviamente, el pietismo alemán, con el cual él tuvo contacto con los hermanos moravos, los alemanes moravos, ¿no? Porque él llegó a vivir y a conferenciar, a charlar seriamente con el conde Zinzendorf. Y si ustedes revisan los diarios de Wesley, Journal, que es el diario público de Wesley, él dedica como unas 15, 20 hojas a relatar toda su experiencia en Alemania, 3 meses después de su experiencia del Aldersgate. Todo eso confluye en nuestro hermano Wesley y nos da el movimiento metodista. Y yo por eso quise poner, nos da el cuidar de las almas y del cuerpo del pueblo. Entonces el actual wesleyano confluye en todo eso. Y por eso se dice que Wesley en muchas cosas no es original, sino hace un pensamiento, no haciendo énfasis en la elucubración metafísica y teológica metafísica, sino en la vida concreta. Y sabiéndome, no he hecho ninguna diapositiva con esto, pero esa es la gran diferencia con Calvino y con Lutero. No tanto con Lutero, más sí con Calvino. Juan Calvino era un estudiante de Derecho. Su padre era secretario en una de las catedrales góticas francesas. Y es becado por la catedral a estudiar Derecho en la Universidad de París. Y allá él dice, escueto, breve, que súbitamente se convirtió. Y con sus conocimientos, con sus destrezas en el manejo de los códigos legales, él empieza a escribir la institución cristiana. Hermanos, es una obra maestra de teología. Es maravillosa. Si tú no tienes convicción de tu fe y lees eso, sales más calvinista que Calvino. Porque es maravilloso. Es cosa con cosa y una lógica. Pero esta reforma está considerada dentro de la reforma magistral. Nuestros hermanos pastores seguro se van a acordar de sus clases en historia de la iglesia. ¿Por qué se dice que es una parte de la reforma magistral? Porque es una reforma promovida desde el alto rango del poder político, social y eclesial. Lutero discutía con el duque elector de Sajonia las cuestiones teológicas. Juan Calvino presidía el consejo de los presbíteros que dirigían la iglesia de Ginebra, que tenía voz oficial en el consejo de la ciudad de Ginebra. Entonces, por eso se dice que es magistral. En cambio, la teología wesleyana nace de en medio de las zozobras, incertidumbres de una persona. Wesley pensó sobre su vida. Wesley sintió su vida y vivió su vida. Y a partir de esa su experiencia, él empieza a orientar la experiencia de los otros y a observar la experiencia de los otros. Por eso, decir que la teología wesleyana es una teología de síntesis no es decir que es una teología de chorizo. ¿Saben lo que es chorizo, no? Agarran un puerco, lo partes al puerco, le haces pedacitos al puerco, lo metes dentro de la máquina de, ¿cómo se dice? De moler, le pones ajo, pimienta, comino, hierbabuena, no sé cuánta cosa más, lo revuelves otra vez y lo embutes y haces pequeños trocitos.
La teología wesleyana no es una mezcolanza sin son ni ton. Tiene son y tiene ton. Ay, no me gusta cómo haces. Me da miedo. ¿Entienden? No sé si me dejo entender o estoy complicando más la cosa. La teología wesleyana bebe de todas estas fuentes porque Wesley tiene estas experiencias de vida. Y es evidente que Wesley era una persona muy especial. Su padre llega a decir de él, este chico es tan razonador que si él no entendiera por qué necesita comer, no comería. Imagínense decir eso de un chico de 11 años. Los chicos de 11 años en una casa numerosa y con pocos recursos, no son no me gusta. Yo quería pollo. Yo quería pollo frito, no quiero pollo asado. No son Se come lo que hay porque no hay más, ¿no? Los que han vivido en casas pobres saben lo que es eso, ¿no? Por eso, la experiencia de vida de Wesley se refleja en su pensamiento, en su aproximación a su vida. Parece redundante, pero yo quiero hacer mucho énfasis en esto, como ayer hicimos alguna redundancia sobre el mismo asunto. Es por eso que algunos llegan a llamar a Wesley, especialmente hay un libro que usa esa terminología, el elusivo señor Wesley, porque no redacta un códice legal, en la formatura de un códice legal, su pensamiento teológico, al estilo de Juan Calvino. Tampoco desarrolla sus cuestionamientos como lo desarrolló Martín Lutero. Él habla de su experiencia de vida frente a su Dios. Todo empieza cuando él lee a Jeremy Taylor y cuando lee a William Law y se da cuenta que Dios es Dios. Dios no es ningún chapi que se puede mandonear. Como decimos en el oriente, no es ningún cuje. Porque así le decimos a los perros, ¿no? Coge. Y el perrito sale. Dios no es el muchacho mandadero de nadie. Dios tiene la majestuosidad, la portentosidad, la grandiosidad de ser Dios. Y a Dios se lo tiene que respetar como a Dios. Y en ese sentido, él empieza su caminata y su búsqueda. Y en eso, él empieza a aplicar todos los conocimientos y todo lo que, sus comprensiones, las nuevas comprensiones que él tenía. Él escribe a su madre y le dice, este muchacho está predicando de manera irregular. Y eso para la época era muy fuerte. Era como decir, este muchacho ilegalmente se ha atribuido a condiciones de ser un predicador de la palabra. Y su madre le pregunta, ¿y la prédica de este chico da resultados? Y Wesley dice, sí. Entonces, ¿quién eres tú? Le dice su madre, para impedir la obra de Dios. Wesley no podía entender cómo la santa palabra de Dios se podía predicar en la calle. Eso es un poco menos que un sacrilegio. Que la santa palabra de Dios se tenga que predicar entre la gente como sea y donde sea. Y Jorge Wycliffe lo invita para ver. Y él entendiendo lo que pasaba, se convenció. Se convirtió en uno de los predicadores al aire libre más reconocidos. ¿Y eso por qué? Porque fue su experiencia de vida. Entonces, algunas cuestiones en teoría opuestas o que entran en choque parecen que no combinan. Como la gracia, la
la sola fe, la sola escritura, combina con la santidad. Parece muy católico, parece muy protestante. Y él encuentra esta vía de armonizar las dos cosas, porque se armoniza en la vida y para la vida. Discúlpeme, ¿dónde está el hermano que me cuestionó eso? ¿Sí? Quien encuentra una verdad se convierte en maestro. ¿Está claro? Si es pecador, no sé. Una cosa sí sé. Yo era ciego y ahora veo. Eso sí sé. ¿Cuál es de qué experiencia tuya de ti, valga la redundancia y el barbarismo, qué cosa tuya de ti tú tienes para tú enseñar a los demás? Y es a partir de esa tu experiencia tuya de ti que tú puedes ser testigo del Señor. De lo contrario, como dijimos, puro chismes, puro lero, puro cosa que has aprendido, a la cual están acostumbrados, y no hay seguridad, certeza para plantarse delante de la vida. Y hay una imagen que después vamos a compartir, que a mí me impresionó. Es esto, y gracias al hermano a quien alguien invitó, el hermano pastor exobispo de Chile, Pedro, creo que se llamaba, y esto me impresionó y tomé de eso de él. Esa experiencia de vida, esa manera de vivir la vida, le llevó a tener arrojo en pequeñas transgresiones a lo que él consideraba lo establecido por la iglesia oficial. Y estas transgresiones siempre estuvieron en tensión dinámica. ¿Por qué usé esta imagen? ¿Quién es un predicador? ¿Dónde está? En el cepo de los malhechores. ¿Se cayó? ¿Está llorando? ¿Se está quejando? Está predicando. Él es. ¿Te das cuenta? Él es. Y está haciendo. ¿Y por qué él es? La gente lo está escuchando. Salimos de Montero y uno de los muchachos, después de un cierto tiempo, mi familia vivía en Montero, salimos de Montero, después de un cierto tiempo uno de los muchachos dice, desde que ustedes se fueron de Montero, ya nadie nos da lugar.